digo, ¿cuál será la relación, el interés que ustedes tienen con gente que realmente no ha estado en el país, ¿no? En todos estos años. Te hablan así sus profesores, como tienen eso. Eso sí son referentes porque son los que arman las tradiciones localmente, ¿no? Sí, son otro tipo de trayectorias diversas, digamos. Sí. No, está bien, para si quieren dar elementos, insumos, recursos para otra gente, ¿no? No, y también pensar la historia de la antropología argentina no solo configurada por aquellos que estuvieron acá desde el principio al final, sí, sino por aquellos a los cuales nos dieron una patada en el trasero y tuvimos que ir. Bueno, me parece que eso habla de la historia de la antropología argentina. Yo nací en Buenos Aires, siempre me decían que era en la clínica Marini, ahí que quedaba por el Jardín Botánico de Santa Fe, el Jardín Botánico. Esto fue en el año 42 y bueno, desde entonces he andado bastante por el mundo y ahora recalando un tiempito en Buenos Aires. Yendo y viniendo, porque no termino de acostumbrarme, ya me acostumbré a ser un bicho errante, ¿no? Mi padre era italiano, era un ingeniero civil que había nacido en Ravenna, ahí cerca de la costa del Adriático, y mi madre era de Santiago del Estero. Mi papá y su hermano tenían una empresa constructora, de las empresas tempranas constructoras de Argentina, de ingeniería civil, que hacían caminos, infraestructura urbana en las ciudades, y entonces una de esas ciudades que les tocó es Santiago del Estero, y no sé si era La Banda también, y que puede hacer toda la pavimentación, la modernización de la ciudad, ¿no? Y bueno, ahí conocí a mi mamá y se casaron. Fui al Normal 10 desde sexto grado. Me acuerdo que yo tomaba un colectivo aquí en la esquina, que en esa época, qué bueno, había colectivo en la esquina, ahora hay que caminar como 6 cuadras, 7 cuadras. Y después tomaba otro colectivo, o el tranvía, que había un tranvía en esa época, y caminaba otras 6, 7 cuadras, y desde los 12 años ya viajaba en transporte público sola, varios transportes, 2, y caminar bastante sin ningún problema. A nadie se le ocurría que podía ser peligroso ni nada por el estilo, ¿no? Y entonces en Barrancas de Belgrano estaba el Normal 10. Y a la vuelta veníamos caminando hasta Puente Saavedra con amigas que se iban a otras partes, tomaban el ferrocarril Belgrano, y yo lo tomaba para acompañarlas, y después me tomaba otro colectivo el que me dejaba aquí en la esquina. Así que fue una época muy sociable, ¿no? Pero estuve ahí, aguanté hasta tercer año, y después ya no quise seguir estudiando, no soportaba la escuela, y mi mamá dijo, bueno, si no hay escuela, vas a trabajar, ¿no? Es así. Y bueno, trabajo y rindo libre, porque mi idea era rendir libre, no soportaba, ya me aburría mucho, me fastidiaba la escuela. Y entonces rendí 2 años libres, cuarto y quinto, mientras trabajaba. Mi primer trabajo, que fue como periodista, pero bueno, era periodista en un órgano sui generis, porque era una revista, era una editorial que se llamaba Fascinación. Y la revista era esas de Fumetti, ¿no? Las fotos con globitos, ¿no? Donde, bueno, historias de amor y no sé qué cosas. Y teníamos esas revistas y unas revistas de cowboys, que venían ya en idiomas cualquiera, suecos, comprábamos en Suecia, en Holanda, se compraban, yo no los compraba, las compraban los de la editorial, y nosotros teníamos que, con esos idiomas no los conocíamos, entonces inventamos a partir de la imagen qué parece que está ocurriendo, entonces no sabemos, nunca supimos si la trama era correcta o no, pero reinventabas la historia, ¿no?
y a mí me tocó ser la profesora Yunca, porque hacía el horóscopo, tenía que hacer horóscopos y tenía que hacer las recetas de belleza y las recetas de cocina. No tenía la menor idea de las tres cosas, nada, no sabía nada cómo se hacía, pero bueno, poco a poco copiabas materiales, te decían, mira, tenés que ponerle siempre algo bueno. Pues, si querés que le pase, que tenga que cuidarse, que le pasen cosas, que sean muy riesgosas la semana, tenés que terminar con algo positivo para que no se me deprima el fulano o la fulana que va a leer el horóscopo. Y así, bueno, fue armando todo eso. Y pasé prácticamente 2 años trabajando ahí, en esa editorial, ¿no? Que fue una experiencia muy linda porque había gente que eran estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras que trabajaban en sociología con Gino Germán y todo su grupo, y ellos estaban en Isla Maciel con un programa muy grande de migración interna y de convivencia en esas zonas de Dock Sur. Y entonces estaban muy metidos en los vehículos de comunicación que podían ser las revistas de fotonovelas, ¿no? Así que también eso fue una cosa inspiradora para tratar de entender sensibilidades de otros grupos sociales, ¿no? Bueno, ahí hice los 2 años que me faltaba de la secundaria, cuarto y quinto, y en quinto había que hacer el curso de ingreso. Y fui, y había algunos profesores de la facultad que nos dieron charlas. Yo me gustaba la antropología y me gustaba mucho la literatura, las lenguas, me gustaba mucho la filología. Me encantó Ana María Barrenechea, me fascinó Aida Barbayelata, que era el último curso de latín que daba, ¿no? Y ahí en ese último curso, que era nuestro primer cuatrimestre, hicimos Catulo y otros poetas latinos, y era un primer curso, un primer cuatrimestre, no sé qué, ¿no? Pero ahí también fui a una charla que daba Bórmida, ya que lo mencionaban ustedes antes, y me cayó muy feo, me cayó muy mal, ¿no? Porque lo vi medio como disfrazado de antropólogo, ¿no? Con traje caquis, ¿no? Muy así, una pinta muy frívola me pareció en ese momento, y una forma de actuar que no, yo no me inscribo. Había hecho una inscripción simultánea en antropología y en letras. No cursé ninguna materia de antropología. Cursé 2 materias la de Ana María Barrenechea, y no sé, después me inscribí en filosofía e historia, que eran también introductorias, pero ya me fui a Inglaterra, así que no hice nada de Argentina, ¿no? Ni de antropología. Fue la cosa bastante después, bueno, ni tan después, porque cuando llegué a Inglaterra, sí, ahí cierto, un día me puse a ver al llegar a Oxford, me puse a ver el manual de la universidad, el Handbook to the University, y ahí decía que era posible, si uno era inglés y tenía más de 19 años y eras un empleado del Civil Service o del Colonial Service, podías ingresar a este curso de antropología en Oxford, que era un curso de posgrado, ¿no? Yo tenía 18 años, era argentina, no trabajaba en el Colonial Service, no trabajaba en el Civil Service, pero dije, bueno, voy a ver esa cosa irresponsable de los jóvenes. Fui a ver al señor que era el responsable de las inscripciones que recibía los estudiantes en ese momento, que era Penniman. Él había escrito un libro para la Sociedad Real de Antropología, que era 100 años de antropología, así que era un libro clásico, ¿no? Y fue muy amable, me entrevista, charlamos bastante ahí en el museo, que es el Pitt Rivers Museum, que es el Museo de Antropología de Oxford, ¿no? Y en un momento dado dice, bueno, usted me va a permitir
pero yo tengo que hacer traducir estos papeles que usted me está dando. Y yo lo que le estaba dando eran mis certificados de materias cursadas en la secundaria, porque no tenía otro. Yo había cursado nomás 2 materias en la facultad, ¿no? Entonces, primer año, castellano, matemáticas, sí, historia, no sé qué, con esténciles era el asunto que te daban la hoja grandota entre todos los 5 años de la secundaria. Y sé porque, miren, una vez tuvimos una sorpresa con alguien que venía de Checoslovaquia, que nos dio un diploma, que estaba escrito en lengua vernácula, es decir, cuando aquí nosotros todos los títulos académicos se dan en latín. Entonces me va a permitir, como esto está en español, lo voy a hacer traducir. Sí, ¿cómo no? No tengo ningún problema. Porque el de Checoslovaquia resultó ser un diploma de peluquero. Y entonces teníamos que estar claros al respecto, ¿no? Y bueno, así fue. Me aceptaron, por supuesto, y tuve que ir a hablar con el director de la escuela de antropología, que era Evans Pritchard. Y cuando me dicen, no, se sube a la escalera, la primera puerta a la izquierda, ahí está, es la oficina del profesor. Voy, golpeo tímidamente, no sale nadie. Golpeo otra vez y me siento un carraspeo así. Me asomo y había un señor durmiendo a pata suelta en el sofá, ¿no? Que era Evans Pritchard, la siesta, dormía la siesta, y tenía un montón de libros así regados por el piso, abiertos, que eran novelitas policiales, ¿eh? Así que para poder dormirse, qué sé yo, relajarse, leía estas cosas. Y estaba con un pantalón que le llegaba hasta acá y con un cordón amarrado, el pantalón, así, andaba de esa manera siempre, ¿no? Bueno, la relación con Evans Pritchard fue fantástica, fue un tipo sumamente generoso y profundo, con una visión de la antropología así muy humanista, ¿no? Es realmente el que me hizo sentir muchas coincidencias porque realmente para él la antropología era una forma de la historia, ¿no? Aún trabajando con pueblos sin historia, supuestamente, porque trabajaba con culturas que no tenían historia escrita, pero la idea de la temporalidad, la historicidad de los eventos y las culturas, eso en un momento donde predominaba el estructuralismo, donde yo también tuve a Lévi-Strauss como profesor y como inspirador de mi tema de tesis, que fue sobre los Bororo, y también mi otro tutor, que era Rodney Needham, era muy estructuralista, ¿no? Entonces yo trabajé mucho sobre álgebras de parentesco y todas esas cosas, pero en el fondo lo que me gustaba era la historia, ¿no? Y entonces con Evans Pritchard eso fue muy, muy lindo, muy poderoso, muy fuerte. Y bueno, establecimos una linda amistad, una linda relación. Él me hacía escribir ensayos cada semana. Bueno, tomá, esto para la semana que viene, para el lunes, quiero tener en el buzón, yo tenía que tirar en el buzón la puertita, que es la puerta de la casa, había un buzón, tirabas ahí tu ensayo, y él, no sé si iba a la nochecita o a la mañana temprano, iba allá, lo leía, te esperaba, ¿no? Para que discutir contigo el tema sobre el cual habías trabajado, habías escrito. Yo había decidido hacer mi tesis de maestría sobre los Bororo, ¿no? La mitología Bororo, que es la mitología de pueblos dualistas, etc. Y había trabajado mucho sobre sistemas de matrimonios bilaterales y patrilaterales, y toda esta cuestión de los indígenas de Mato Grosso y todo eso. Y entonces, bueno, eso fue la tesis de maestría, que Lévi-Strauss participó en eso, pero la tesis fundamentalmente la hice con
con Rodney Needham y con David Maybury Lewis, que acababa de terminar también una tesis sobre los pueblos Ye, ¿no? En más al norte, en Brasil. Y que él después fue profesor en Harvard y todo, tiene unas series de televisión muy muy bonitas también, que hizo después para la BBC y para otros canales, ¿no? Y entonces para la tesis de doctorado ya me moví más claramente a un historiador, que era el historiador de... Él empezó como historiador de la Guerra Civil Española. Él quería hacer estudiar la Guerra Civil Española, pero le salió al paso otro inglés que publicó antes los resultados que él quería, y entonces, viste, cuando te quedas medio así descolocado. Un tipo muy, muy brillante, Raymond Carr, era el presidente de uno de los colleges ahí en Oxford, donde ubicaron los estudios latinoamericanos, y entonces trabajé con ¿cómo se llama? Con Raymond Carr y Maybury Lewis para el doctorado, ¿no? Y que lo hice sobre Argentina, ya sobre Santiago del Estero. El campesinado sin tierra en Santiago del Estero, la transición de la estancia pastoril a la finca agrícola, unas formas de peronismo rural que había entre los obreros. Mi trabajo probablemente es uno de los primeros que toma en cuenta todo este desarrollo del peronismo rural, ¿no? Volvimos a Argentina y yo tuve que trabajar ese tiempo. Estuve trabajando, haciendo traducciones para Editorial País 2, ¿de acuerdo? Cosa de poder volver a Inglaterra. Tenía la inscripción aceptada ya en el doctorado, pero tenía una hija, para entonces tenía una hija en Inglaterra, y acá en Argentina no teníamos trabajo. Entonces apenas pudimos, mi esposo no había terminado la tesis para entonces, que era una tesis de filosofía, y al año o algo así volvimos. ¿Cómo fue el asunto? Sí, volvimos a Inglaterra, y en lo que estábamos ahí preparando, a ver qué iba a estudiar, qué iba a hacer de doctorado, llegó el primer golpe militar, ¿no? El primero de tantos, el del 66 habrá sido. Y entonces ahí decidimos no volver a Argentina y nos fuimos a Canadá. Y entonces cuando llegué a Canadá, que empecé a trabajar, a dar clases de antropología, etc. Para entonces yo quería seguir arquitectura, que era lo que siempre me hubiera gustado en el fondo, ¿no? Siempre me identificaba mucho con mi padre, y siempre me había gustado el proceso, ¿no? de construcción de algo material desde la nada. Me fascinaba toda esa idea de la arquitectura. Y digo, bueno, lo voy a hacer en Canadá. Y en Canadá encontré, en Halifax, donde habíamos ido a trabajar, encontré que el director de la escuela de sociología daba clases en un technical college, que es donde en Canadá se enseñaba la arquitectura. Y entonces dije, bueno, esta es la mía, me puede recomendar para entrar en la escuela de arquitectura, que me aprueben el primer ciclo. Total, yo ya había terminado la maestría, y a ver qué podíamos hacer. Y hombre, fíjate, tú estás loca. Mira, necesitamos que nos den unas clases de antropología general y no sé qué cosa más, todo en antropología. Entonces, déjate de tonterías y vente a darnos clases, ¿no? Y bueno, me convenció, porque bueno, es mucho lío realmente empezar ahora por aquí arquitectura, cómo lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, me quedé con la antropología, y ahí empecé a tener ganas de hacer algo sobre Argentina realmente, ¿no? Me gustaba la posibilidad de
de volver y de volver al interior y de conocer otras realidades, más una realidad que para mí era profundamente misteriosa, porque era justamente la familia de mi madre, ¿no? Que nunca la había entendido bien, porque siempre me había relacionado con mi papá y su familia italiana acá en Buenos Aires, pero mi madre tenía todo un mundo que no conocíamos, ¿no? Y que de alguna manera mirábamos medio raro, y bueno, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a entender de dónde viene, porque, actitudes de cierta frivolidad de niña bien, ¿no? De mi mamá, y esto qué es, cómo funciona, que en una provincia pobre, ser una niña bien, sonaba medio extraño, ¿no? Pero sí había todavía esas divisiones a pesar de todo. Y entonces hice una inscripción simultánea, hice una inscripción en el doctorado en Canadá, ¿cómo se llama? En Oxford, mientras trabajaba en Canadá, y durante los veranos de Canadá me venía el invierno de Santiago del Estero a trabajar en la tesis, ¿no? Entonces fue una cosa muy, muy linda en el departamento Banda, en zonas donde la familia de mi madre habían sido medio caudillos, los dueños de tierra, qué sé yo, pero yo me concentré mucho más en la población humilde, la población pobre, la población de los obreros sin tierra, que eran los que estaban agrupados alrededor de los cascos de las fincas, ¿no? en esta zona. Entonces, bueno, empecé a trabajar con esto, pasé así 4 años trabajando durante el invierno, y en el verano de Canadá venía para acá, y por correo las cartas con mis tutores en Inglaterra, ¿no? No había internet en esa época, nada de eso, y le mandaba el capitulito y te lo devolvía, te hacía los comentarios, así. Pasamos varios años en eso, pero fue muy lindo, descubrir otra Argentina y descubrirse uno latinoamericano. Yo nunca me había sentido latinoamericana, ni argentina, ni nada de eso, ¿no? Pero ahí por primera vez realmente me sentí latinoamericana. Era también una época muy interesante porque fue de mucha eclosión, fue la época de la Revolución Cubana, fue toda esa transformación que se veía en la sociedad. Uno escuchaba Radio Habana, Cuba, en Canadá todo el tiempo, ¿no? Y fue muy, muy interesante, muy interesante. De Canadá decidí volver para acá. ¿Esto es el año? De Canadá volvimos a Argentina en el 70, creo que fue en el 71. Yo ya separada y ya en pareja con Santiago. Lo conocí cuando estaba terminando mi trabajo de campo en Santiago del Estero, y él estaba en el INTA haciendo una visita de asesoramiento a la gente de la Corporación de Río Dulce, y ahí nos conocimos en Santiago del Estero. Pero yo me iba, todavía después me iba a Canadá y volvía no sé cuántos meses después, pero ya sabía que yo volvía para Tucumán, no volvía a otra parte, ¿no? Y así que dejé Canadá y me vine a la aventura sudamericana. Volví a Tucumán. A Tucumán. Porque a Santiago, a mi marido, lo habían trasladado al INTA de Tucumán, desde el Chaco, vivía en el Chaco. Nos conocimos durante mi trabajo de campo, él vino desde Tucumán para asesorar, así, qué sé yo, al proyecto que teníamos de alguna cosa, no me acuerdo qué era esto, ya era un proyecto adicional de Fundación Bariloche con el CFI o algo así, ya en mis últimos días en Argentina. Y entonces ahí lo conocí
Y ahí decidimos que sí, que íbamos a vivir juntos, ¿no? Pero que íbamos a hacer una aventura familiar en Tucumán. Él era investigador principal del INTA, era uno de los investigadores más reconocidos del INTA en la estación experimental ahí en Famaillá, y le habían encargado la organización, digamos, social, laboral, trabajar con la gente en el proyecto de Campo Herrera. Entonces era muy lindo porque era un proyecto absolutamente innovador, ¿no? No había otras experiencias de organización cooperativa rural en términos de cooperativas de trabajo, y esto era gente que había sido despedida de los ingenios azucareros, se habían quedado sin trabajo, y el INTA toma a su cargo la experiencia de ayudarles a que compraran la tierra que trabajaban. Los propios obreros compran, se endeudan y pagan después toda la tierra que les compran a los ingenios azucareros, y empiezan a trabajar en forma cooperativa de trabajo. Y entonces la tarea de Santiago era ayudarles a entender el proceso en el cual estaban metidos, ¿no? Que no eras obrero, no eras dueño, eras socio de cooperativa. ¿Y qué significaba eso? Y como en una organización social diferente, donde todos tomaban las decisiones por consenso, colectivamente, en la asamblea de la cooperativa, se podían ir tomando decisiones que apuntaran a generar más trabajo. Pues en la actividad cañera tienes el periodo de zafra, muchísima actividad, y después un periodo de ocio, mientras crece la caña de vuelta y todo eso, no tenés nada que hacer. Entonces la gente tenía que irse, a los jóvenes, a las migraciones, ¿no? Y las chicas a trabajar en servicio doméstico. Y la idea era lograr que la gente se quedara la mayor parte del tiempo en su lugar, que se generaran otras fuentes de trabajo, otras actividades productivas en ese momento. Entonces, bueno, fue una época muy linda, muy creativa, ¿no? Pasamos súper bien, pero muy corto, más eso sí. Y yo calculo que estuvimos... En mi vida siempre funcionaba 5 años. 5 años en Canadá, 5 años en Tucumán, 5 años en Brasil, 5 años en México, 5 años en Venezuela, solo que en Venezuela me quedé 33 años, ¿no? Cuando Santiago cayó preso, bueno, yo decidí irnos. Tuve que tomar la decisión por todos, ¿no? De irnos del país. Él estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo, que es lo que decían el PEN, ¿no? Y no lo acusaban de nada especial, no estaba procesado, algo así, pero sí, como me dijo un funcionario, no sé qué sería, militar, de seguridad o qué diablo, dice, no, nosotros tenemos un tiempito a la sombra para que esas cabezas calientes reflexionen. Bueno, Santiago tenía 40 y pico de años, no era para hacer una cabeza caliente, ni mucho menos, pero sí, estuvo preso 7 meses, 8 meses, y entonces yo hice todos los trámites para irnos. Y en el principio yo me quería volver a Canadá, pero Santiago dijo que ni modo, el país angloparlante de ninguna manera. Llegó a tener manías tan características como, por ejemplo, escribir trabajos donde no tuviera que citar a nadie que tuviera nombre inglés o francés o italiano o de cualquier otra parte, sino que fueran latinoamericanos, ¿no? O argentinos, o esas cosas. Y jugaba mucho con eso, se concentraba en esa manera de responder de alguna forma a todos los males que nos habían hecho. Pero bueno, ahí nos decidimos a ir a Venezuela. Había posibilidades de ir a México, de ir a Ecuador, no tenía que ser país limítrofe, no te permitían, ¿no? En esa época, los militares, tenías que elegir un país más distante. Y entonces
Venezuela parecía como un lugar interesante porque estaba gobernando un dirigente de la Socialdemocracia Internacional, que era Carlos Andrés Pérez. Entonces, bueno, parecía un país democrático, un país moderno. Vamos a ver qué pasa, ¿no? En México había demasiados argentinos para mi gusto, tenía otras complejidades México. Ecuador tenía otras dificultades para nuestro gusto, entonces Venezuela era una incógnita, pero pintaba bien. Después, cuando llegamos a Venezuela, nos enteramos que Carlos Andrés Pérez tenía fama de haber sido el carnicero de represiones anteriores, ¿no? Entonces las cosas nunca son tan blancas o negras, sino tienen muchos matices. Pero realmente nosotros encontramos un país que nos recibió tan bien, tan abiertos, tan súper generosos, tan joviales, tan alegres, tan divertidos, que realmente lo pasamos muy bien y tratamos de vivir no como exiliados, sino tratar de descubrir lo que tenía ese país, ¿no? Y yo empecé a trabajar como antropóloga en la universidad, porque hicieron un concurso y obvio lo gané, pero tenía un doctorado de Oxford, eso te da ventajas enormes, ¿no? Pero el programa no había sido, el concurso no había sido pensado para mí, había sido pensado para un venezolano, que justo le caí yo allí. Era una cosa muy molesta, ¿no? Muy desagradable también para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues se arregló, le hicieron otro concurso a él, había plata en Venezuela en esa época, así que se podían resolver los problemas, pero al año o a los 2 años, no me acuerdo, del CENDES, que era un centro muy interesante, muy importante, nuevo, que había surgido con la democracia, fue uno de los centros de estudios del desarrollo y de la dependencia, en la época gloriosa del pensamiento latinoamericano, ¿no? Se había juntado muchísima gente que pasaban por allí, o que por exilio o por visita, pero pasaron todo el mundo. Y entonces ahí en el CENDES me dijeron, mira, olvídate de la Universidad Central. Ellos también eran parte de la Universidad Central, pero era un centro de investigación de posgrado que estaba ubicado fuera del campus universitario, y si te vienes para el CENDES. Acá te contratamos a nivel de asociado y después pasas y haces tu cuestión de titular, y no vas a estar de instructora toda la vida, porque los concursos tenías que empezar a nivel más bajo, ¿no? Entonces el ingreso y todo era mucho menor. Y entonces, bueno, sí, me fui al CENDES, renuncié a mi cargo como antropóloga y empecé a trabajar con ingenieros, con tecnólogos, con científicos, y ahí enseguida me propusieron que por qué no armaba un programa de ciencia y sociedad, ¿no? Y que fue un desafío fantástico para mí, fue una cosa muy linda. En esa época estaba, ¿cómo se llama? Manuel Sadowski, estaba en el CENDES también, que él había sido el secretario de Ciencia y Técnica, pues se exilia, bueno, no sé si antes o después, no me acuerdo cómo, ya se mezclan los años. Pero Manuel fue uno de los que también insistieron para que asumiera ese programa, y fue inventar de la nada, fue el primer programa de América Latina en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Lo armé, lo dirigí, y después, unos años más tarde, Amílcar Herrera, que estaba en Brasil, en Campinas, que había venido desde Inglaterra, había recalado ahí en Campinas, también me invitó para armar un programa de posgrado en Campinas, que fue el segundo que se hizo en América Latina. Y después enseguida hizo Mario Albornoz aquí en Buenos Aires, en el CEA de la UBA, hizo también un programa de ciencia y sociedad, y en fin, empezó a crecer ese campo de sociología de la ciencia, antropología de la ciencia. Santiago se incorporó a una cosa que había, que era
¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba, IAN, el Instituto Agrario Nacional, porque Venezuela estaba en pleno proceso de reforma agraria. Entonces lo contrataron al día siguiente de llegar para que fuera a trabajar ahí con unidades de prestatarios, lo llamaban, con grupos de productores, ¿no? Organizar a los productores y a la producción y todo esto. Entonces estuvo ahí un par de años trabajando con ellos en este organismo, una cantidad de anécdotas muy buenas, muy divertidas con la gente de ahí. Y después se fue a trabajar a una cosa que fue muy creativa durante un tiempo, ¿cómo que se llamaba? Corpo Mercadeo, que era una corporación para manejar todo el tema de alimentos a nivel interno y externo en Venezuela, ¿no? Y entonces él lo que organizaba también estos programas, y ahí hicieron ferias especiales, una cosa muy innovadora, para tratar de eliminar intermediarios, porque los supermercados ya estaban abusando de los precios que le cobraban al consumidor, etc. Entonces hacían estas ferias, estos lugares donde la gente iba con bolsa y te pesaban. Se había aplicado en Brasil, en Israel, en otros lugares. Ibas por unos pasillos, ibas cargando mercadería. Entonces, claro, los que vendían ponían las cosas más pesadas bien a la entrada, cosa que la gente iba cargando esas bolsas, y lo que era más fino o había más escasez te lo ponían al final, cuando ya estaba tan lleno y pesado en tu carga que no ibas a cargar más cosas, ¿no? Pero eso también sirvió para educar a la gente en el mejoramiento de la dieta. Cuando volvimos de Brasil estuvo en la universidad, estuvo trabajando en Campinas, en el núcleo, en cuestiones también de análisis de tecnología y reformas agrarias y esas cosas. Pero cuando volvimos, la última vez que volvimos a Venezuela, a él le ofrecieron acompañar todo un proceso que era una, ¿cómo se llamaba esto? No me voy a acordar ahora. Una corporación en la que él organizó a las mujeres digamos, una gerencia, le dieron una gerencia que era para informatizar todos los procedimientos de este instituto. Y entonces eran las mujeres que eran las Malvinas de Santiago, ¿no? Porque eso fue después de la Guerra de las Malvinas, y entonces él trabajaba con todas estas chicas y señoras que habían comprado toda la base de todo el sistema, digamos, operativo para automatizar la información, pero ellos creían que ya la cosa tenía que venir con información y todo, ¿no? No, la información había que ponerla uno. Entonces todos esos líos, hasta que la gente entró en línea y lo empezaron a hacer, fue también muy lindo, muy creativo, ¿no? Entonces sí, ahí estuvo también unos años, pero ya después no quiso salir más de la casa, se hartó del mundo, de las zancadillas, de la politiquería y todo eso, y entonces se quedó escribiendo, ahí se puso a escribir libros. Todavía tengo acá como 3 volúmenes que nunca publicó, sobre la historia de la explotación del hombre en América del Sur, Argentina y Paraguay, ¿no? Y escribió eso, y publicó un libro sobre Lehmann Nietzsche y otro libro sobre Metro. Fueron los años que se quedó en casa, que no salía más, ¿no? No quiso lidiar más con el mundo de afuera, ¿no? Entonces fue una cosa que aceptamos, yo acepté fundamentalmente porque era la que
yo era la que trabajaba y Santiago era el que hacía la comidita, hacía desarrollo de proveedores, ¿no? No me toques mis proveedores, ¿no? Porque él mantenía todo su carnicero, el cartero, el del súper, todos los manejaba fantásticamente y resolvía los problemas de abastecimiento de la casa y lo que sea, ¿no? Pero era obvio que él había trabajado toda su vida, se había entregado a todo siempre con ganas en toda su vida. Si ahora quería estar tranquilo, tomar distancia del mundo, era perfectamente legítimo. Así que bueno, él se quedó en casa y yo era la que trabajaba el ganapán de la familia, ¿no? Entonces hice toda una carrera académica y una carrera también de, digamos, internacional ya, ¿no? Comités, comisiones, cargos internacionales, he estado en mucho organismo internacional, abriendo líneas, abriendo programas, en fin, lo que te toca cuando un país que no era mi país, pero me dieron acogida, y entonces nunca fui como representante de Venezuela, pero el hecho que estuviera en Venezuela facilitaba, te permitía hacer cosas, ¿no? Que, bueno, así lo fui haciendo, ¿no? Entonces fui creciendo, pero ya no me consideraba ya más antropóloga, ya lo que hacía era estudios sociales de la ciencia y la tecnología, ¿no? Hubo mucha gente en Venezuela que, como en otros países, que vivían como exiliados, ¿no? Entonces vivían mirando a la Argentina, a ver cuándo era el día que podían volver, ¿no? Y el día en que pudieron volver era cuando volvió la democracia y bueno, Alfonsín de presidente, ahí volvió mucha gente, ¿no? Pero nosotros decidimos no volver, porque ya nuestros hijos habían crecido allá, tenían su vida hecha, y nosotros también, ¿no? Y además que alguna que otra vez que venimos para acá, gente que conocíamos y todos nos decían, pero ni se les ocurra volver, ¿no? Porque ¿para qué van a volver? ¿Qué? No. Es decir, entre los que ya estaban ocupando los lugares, no había muchos lugares, entonces si estaban ocupando los lugares, ¿qué lugar ibas a ocupar tú? A menos que tú los vinieras a desplazar a ellos. O cosas por el estilo, resultaba medio incómodo, medio desagradable, ¿no? Y además, te digo, yo realmente me perdí de esas cosas, ya no quería más de Argentina, porque siempre estaban en problemas, siempre había problemas, después venía otro problema y otra crisis, y así fue como, por ejemplo, mi tesis de doctorado nunca la publiqué, ¿no? Hasta que un día esta chica Rosana Huber me hizo hacer una edición que también muy cómica, pues se olvidaron, no sé, de la bibliografía, se olvidaron del índice, no pusieron las fotos, una edición que se llama, un publisher, ¿no? Una editorial que se llama Al Margen, lo cual era así como uno se sentía, bien marginal, ¿no? Este país y todo. Y entonces no, ninguno de los dos quiso volver, ¿no? Durante muchos años. Y se dieron posibilidades de regresar y pensábamos volver, pero decidimos volver a Brasil, empezar a bajar de a poquito y ver cómo venía la mano, ¿no? Le tenía medio pánico a la Argentina, ¿no? Inclusive ir a Tucumán me daba pánico, ¿no? Pensar ahí, he hecho algunas visitas a Tucumán, pero siempre tengo una sensación en el fondo de miedo, no me gusta. Así que esas cosas te marcan, y te marcan para siempre, ¿no? Pero bueno, estos últimos años digo, ¿qué? Voy a probar qué tal Argentina, y no hay caso, sigue pareciendo como un país tan extranjero, tan extraño, te digo, tan distinto de lo que era la Argentina en la época que yo la conocí, ¿no? Que tampoco no la conocía ni tanto, pero un país muy
que se ha hecho mucho más duro, la sociedad es mucho más dura, ¿no? La gente es mucho más dura, porque han tenido que pelear, lidiar con muchas cosas, entonces es un país difícil, ¿no? Y hay, por supuesto que hay ternuras, hay afectos, hay gente buena, no estoy hablando de eso, sino que el tipo de actitud, de reacción que te consigues con gente en la calle, no sé qué, es de una sociedad muy golpeada, muy sufrida, y entonces se protegen, son muy duros, ¿no? Comparado con lo que era el relajo de Venezuela, que ahora por supuesto lo van a vivir ellos también, me imagino que son cicatrices que te quedan a los países también, así como a las personas, pero la Venezuela que nosotros conocimos en el 75 era un relajo, era una alegría permanente, una fiesta permanente, gente muy abierta, muy linda, ¿no? Y entonces, bueno, nada, no me termino de acostumbrar. Me fui a México porque a mi hija le descubrieron un cáncer de ovario en 2005. En 2006 se muere Santiago. Y mi hija está en México con cáncer, que además un cáncer que no sabes si se muere ahí mismo, si cómo evoluciona esto, porque la cosa es complicada. En 2005 ella también había tenido un bebé. Es decir, parece que el cáncer de ovario muchas veces se producen las células buenas del bebé junto con células malas, ¿no?, del cáncer. Si tiene esa posibilidad de convergencia de las dos cosas. Así que cuando el bebé nace, a los 4 meses descubren que ella tenía cáncer, ¿no? Porque además la tipa era una inútil total, la médica que la atendía en México. Pero bueno, entonces yo tuve un año muy terrible en el 2006, porque no solo fue la muerte de Santiago, sino que a los 2 meses de morirse Santiago empecé así con unos dolores terribles y un malestar muy grande, y finalmente se descubrió que lo que tenía era un tumor mucinoso, precanceroso, no sé qué demonios, en el páncreas, y me internaron, me operaron, me sacaron todas las tripas, es decir, es la operación más grande de abdomen que te hacen, se llama una cirugía de Whipple. Todo eso lo hicieron en Caracas, y estuve más de un mes internada porque no podía volver a comer, no toleraba alimentos, me habían cortado, también me habían quitado el 20% del estómago, cosas así. Y ese mismo año también mi hijo se casa, en noviembre. Entonces fueron demasiadas cosas el mismo año. Y mi hija con el cáncer en México, ¿no? Bueno, en 2006 también me dieron el Premio Nacional de Ciencia de Venezuela, ¿no?, que me lo dio el gobierno de Chávez. Pero yo ya me sentía muy molesta en Venezuela, muy desagradada, cómo estaban evolucionando las cosas en la política, en la sociedad en ese tiempo. Y bueno, me pasé esos años viajando, más estaba en México que en Venezuela. Y en 2010, en uno de esos viajes, me entero que me habían jubilado, ¿no? Yo era directora de un centro en Caracas, y había hecho unas averiguaciones, cómo era el asunto de la jubilación, porque además me daba pena irme tan seguido de viaje. Yo pedía permiso no remunerado, pero aún así no estás, ¿no? Estás y no estás en tu cargo, y qué sé yo. Y entonces estaba averiguando cómo era la cosa. Me faltaban 8 meses oficialmente para jubilarme, y el director del instituto, supuestamente para hacerme un favor, me jubila. Yo nunca hubiera querido jubilarme, porque me encanta trabajar, ¿no? Soy muy workaholic. Pero bueno, qué bueno. Aprovecho así para cortar, entonces ya
acabó, esta etapa venezolana se terminó a otra cosa, ¿no? Y me quedé en México y entonces ahí empezaron mi hija y su marido, todo. Bueno, pero no te vas a quedar acá sin hacer nada, con todo lo que te tienes para hacer y para dar y qué sé yo. Entonces me convencieron de que me presentara al SNI. Saben lo que es el SNI, ¿no? Es el Sistema Nacional de Investigadores, de Promoción de Investigadores del CONACYT. Es un poco como la carrera del investigador de acá, mucho más formalizado y con mucho más gente en México, ¿no? Yo estaba en el Sistema Nacional de Investigadores de Venezuela y la gente fue genial, porque yo ya digo, estaba harta de hacer currícula, yo no quería ya llenar más un currículo en mi vida y me niego, ¿no? Eso es una de las cosas por las cuales no quisiera trabajar formalmente en nada, pero entonces ahí había que hacer todo el papeleo de vuelta, hay 20.000 cosas, y me lo hicieron, todo eso me lo hicieron, qué sé yo, y bueno, me presenté al SNI y me pusieron en la máxima categoría, igual como tenía en Venezuela. Entonces, bueno, chévere, porque eso era más un ingreso fresco y tenía como lugar de trabajo la UNAM, en un centro de geografía ambiental, que era un centro nuevo, también medio experimental, que habían creado la UNAM, el centro más nuevo de la UNAM en ese momento, ¿no? Y entonces, bueno, ahí pasé esos años muy lindos, trabajando, colaborando con gente de la UNAM, en Morelia, no en Ciudad de México, porque mi hija trabajaba en un instituto de astronomía, ella era astrónoma, astrofísica, y estaban en un instituto de radioastronomía que funcionaba en Morelia, en el campus de Morelia. Entonces era muy, muy lindo, estaba acompañándola, ella, todas sus quimios, todas sus cosas, y ella estuvo activa hasta el día que falleció, que falleció a finales del 2013. Y de paso yo los apoyaba en la casa también con los chicos, con todas esas cosas, cada 2x3 teníamos que estar internándola y había que manejar niños y cosas, ¿no? Así que digo, fueron años difíciles, dolorosos, pero al mismo tiempo muy, muy ricos, porque los mexicanos también fueron muy, muy generosos, muy solidarios, muy abiertos. Y bueno, yo ya tenía una carrera hecha, así que ven a darnos una charla, ven a darnos unas clases, ven a hacer una clase. Bueno, ya, estaba siempre ocupada, ¿no? Así que la vida la he hecho, se fue dando, ¿no? Se fueron dando cosas y realmente, no sé, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada. Y lo que he vivido, lo he vivido bien, lo bueno y lo malo lo hemos tomado así como venía. Y Santiago siempre tenía una cosa que decía que yo parecía un tractor, ¿no? Así, y no paraba ante nada, ¿no? Seguía andando. Y a veces si había gente que yo no le caía bien, lo mismo yo seguía andando, así que si estabas ahí te pisaba, no importa, no porque quisiera pisarte, pero a mí no me vas a parar, yo sigo andando y sigo trabajando, me da mucho, el trabajo me gusta, ¿no? Así, seguir escribiendo, seguir haciendo mis cositas sencillas, ¿no? Pero bueno, uno no molesta a nadie haciendo lo de uno, pero es lo mío, yo no quiero invitar a otros que hagan eso, que haga cada quien lo que le guste, pero a mí me gusta esto, entonces sí, he seguido con esto. Y eso es una trayectoria, digamos, intelectual hecha de contingencias, porque uno no eligió ni estar aquí, ni estar allá, ni estar en el otro lugar. La vida te fue poniendo en circunstancias, en situaciones particulares, ¿no? Y vas haciéndolo en el tiempo. Así que eso ha sido un poco la vida. Un poco adelantaste recién, pero si tuvieras que decirnos qué te hace feliz de ser antropóloga, ¿qué nos dirías? Mira que el tema de si uno es antropólogo o no es antropólogo
ustedes son antropólogas, pero yo siento que lo que podría decir es que, bueno, que he vivido, ¿no? Y si lo viví como antropóloga o como otra cosa, no lo sé. La verdad que no lo sé. Digo, fue muy lindo esos años formativos en Inglaterra. Fueron geniales para mí, fueron realmente de una apertura de mente. Seguramente uno ya tenía la cabeza abierta o con ganas de abrirla más, por eso uno se fue para allá. Pero era muy, muy lindo, a mí me daba muchísimo cada clase, cada día que vivía. Y no era nada más el instituto, era estar, vivir de otra manera, ¿no? Así que, bueno, ahí sí uno descubre la antropología, descubres esta manera de ver y de trabajar. Pero en otros momentos, bueno, he jugado como socióloga, o he jugado como historiadora, o he jugado como lo que sea, política de la ciencia, ¿no? Pero el tema es ser científico social, ¿no? Cuando rendí concurso en Caracas, sabes que rendí concurso que no era para mí, sino para otro, y había un señor, un conocido antropólogo venezolano, que el tipo estaba enojado, no quería que me dieran el cargo a mí, y a mí justamente me tocó Lévi-Strauss de tema, me dieron Lévi-Strauss. Imagínate, me había hecho mi tesis y todas mis cosas con Lévi-Strauss, así que me salió muy bien. Y este señor estaba molesto. Entonces la crítica que encontró es que yo no era antropóloga, en realidad, que era estructuralista de no sé qué cosa, pero que lo que yo hacía no era antropología. Y yo dije, bueno, lo que tú haces tampoco, porque el tipo era lingüista, ¿no? Hacía lingüística de lenguas indígenas en Venezuela. Y digo, si vamos a hilar tan fino qué es lo que es la antropología y qué es lo que no es la antropología, entonces yo no, pero tú tampoco. Entonces, bueno, dejémoslo hasta ahí, ¿no? Pero esa cuestión, te digo, bueno, antropólogo, sociólogo, politólogo, siempre me gustó trabajar en equipo, siempre me gustó trabajar con otra gente. En el CENDES éramos todos, les comenté antes, había ingenieros, científicos, sociólogos, antropólogos, había de todo. Y todos trabajábamos juntos en un equipo interdisciplinario, ¿no? Así que me gustó esa idea de los estudios para el desarrollo y para la planificación social, que realmente no te definías por la disciplina. Y siempre fui muy crítica de las disciplinas, aunque reconozco que la disciplina es una puerta de entrada para luego poder trabajar con otros, ¿no? Pero no soy una defensora a ultranza ni de la disciplina ni de los colegios antropológicos o de lo que sea, ¿no? Sí. Así que no sé si eso le sirve o no le sirve a usted. Sos una defensora del conocer, me parece. Sí, absolutamente. Me gusta el ejercicio del conocer, ¿eh? Sí. Y a veces, bueno, por dónde llegas a la verdad o a lo que sea, a la criticidad o a defender un punto de vista, bueno, hay diferentes herramientas, ¿no? Y digo, sigue gustándome muchísimo la historia, creo que hay sabiduría en la historia y en la historiografía, ¿no? Que a veces nos perdemos en nuestras peleitas. Creo que estamos de acuerdo todos, me parece. Sí, con eso, sí, absolutamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Este es mi hijo, te dije que habíamos llegado a Venezuela cuando él tenía 17 meses, así que ahí no sé cuántos tendría, 24 quizás, si acaso, y mi hija, estábamos recién llegados hace poco, ¿no? Y este es el Indiana Jones que tengo, que es el hijo con Santiago, es el que más le gusta estar en el campo y todavía está en Caracas. Te iba a preguntar, sí, me parece. ¿Cómo se llama? Diego. Porque ellos se pasaban el nombre
Santiago, hijo de Diego, padre de Santiago. Ah, mira. Así, ¿no? Diego y Santiago se lo van alternando en la familia. Entonces, mi nieto es Santiago, el hijo de él, ¿no?